Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Estamos en esta instrucción vespertina del día de hoy y bueno, vamos a continuar con lo que hemos visto hasta ahorita, que es el Catecismo Menor de Westminster. Y bueno, es bueno recordar más bien por qué estamos viendo este catecismo? Debido a que es un resumen de las grandes doctrinas que emanan de la Escritura. Los credos y confesiones históricas junto con sus catecismos siempre hay que recordar que son subordinados a la palabra de Dios. La única autoridad para el creyente en cuanto a lo que es para la fe y conducta es la Escritura. No hay más. Pero estos catecismos nos ayudan a sintetizar, a resumir y por lo tanto solamente tienen una autoridad subordinada mientras siempre estén fieles a la Escritura. Donde no estén fieles a la Escritura, no hacemos caso. Y por lo tanto, un punto adicional es que nos sirven para la enseñanza. Sirven para instruir a los nuevos, para edificar a los creyentes, para enseñar también a los niños. Por lo tanto, estas herramientas son de mucha utilidad para el día de hoy. Muy bien, entonces habiendo tenido esa pequeña introducción, vamos a continuar con la sección 6, que va a contemplar lo que es la pregunta número 9, que es la obra de la creación. Y la respuesta a esta pregunta de qué es la obra de la creación es lo siguiente. La obra de la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada por el poder de su palabra, en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Vamos a tener las siguientes citas bíblicas. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salmo 33:5-6. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y acordémonos que el catecismo menor se complementa también con el catecismo mayor, y a su vez con la confesión de fe. Por lo tanto, vale la pena traer a la memoria qué dice la confesión de fe y el catecismo mayor. La pregunta 15 del catecismo mayor dice: la obra de creación es aquella en la cual Dios, en el principio, por la palabra de su poder, hizo de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, para sí mismo en el espacio de 6 días y todo muy bueno. La cita bíblica que tenemos es Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Y en la confesión de fe, capítulo 4, punto número 1 dice: agradó a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días y todas muy buenas. Tenemos las siguientes citas bíblicas. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:2-3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Jeremías 10:12. El que hizo la tierra con su poder,
el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Y por último, Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, vamos a tener varios puntos a revisar y reflexionar. Y antes de comenzar con ellos, quiero que traigamos a la memoria todo lo que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto acerca de cuál es el fin principal del hombre. Hemos visto que, lo que ha de creer Dios, lo que ha de creer el hombre acerca de Dios y los deberes que Él le impone. Primeramente vamos a tener que cómo conocemos la voluntad de Dios, cómo es que conocemos qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de creer, ha sido a través de la palabra. Acerca y a partir de la Escritura. Dios ha condescendido y se ha revelado a su creación. También vimos acerca de, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Vimos acerca de las personas que están en la Trinidad. Vimos que no adoramos a tres dioses, sino a un solo Dios que subsiste en tres personas. Pero también la vez pasada vimos que Dios tiene un plan. Él sí tiene un plan perfecto. Él sí ha decretado todas las cosas, y no porque vio que sucederían, sino porque Él conoce todo, lo decretó de esa manera. Él no aprende algo, sino que lo vio como futuro, pero porque Él ya lo había decretado así. Por lo tanto, todo está bajo su soberanía. Y por lo tanto, todo lo que hace, lo hace para su gloria. En este caso, vamos a ver cómo es que ejecuta ese plan. Y ese plan lo hace por medio de dos obras principales. El día de hoy vamos a revisar la primera, que es la creación. Y la próxima vez que nos veamos, veremos acerca de la providencia. Estas son las dos obras por las cuales Él ejecuta su decreto eterno, que específicamente tiene que ver con los hombres. ¿Los hombres en qué sentido? Que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo quién sería salvo en Cristo. Los elige en Cristo. A un pueblo de la humanidad caída, Él rescata a uno. Pero también había que mencionar que algunos han mencionado que, Dios, erróneamente dicen, Dios es el autor del pecado, el autor del mal. No, Dios no es el autor del mal. El mal procede de la criatura. Dios decretó que habría mal, que existiría el mal. Pero quien hace el mal, quien comete el pecado es el hombre. Por lo tanto, vamos a tener este gran paralelo que a veces uno pareciera decir o quisiera decir que son irreconciliables, ¿no? La total soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y es ahí donde algunos quieren de alguna forma zafarse, ¿no?, de su responsabilidad en cuanto a lo que hacen y lo que no hacen. Esa responsabilidad moral que todo hombre tiene. Sí, Dios decretó, pero el hombre tiene responsabilidad. Por lo tanto, el mal procede de la criatura, pero el decreto se extiende hasta la caída y la providencia de Dios también está ahí. Por lo tanto, vimos que escoge a unos y pasa por alto a otros. Y esto solamente en el soberano consejo de su voluntad. Por lo tanto, para alcanzar a esos, para rescatar a esos que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo, tiene que suceder por medio de la creación y providencia. Por lo tanto, en el punto de la creación vamos a tener, primeramente, como lo vimos y lo revisamos y acabamos de leer en Génesis 1:1, el mundo no es autoexistente ni eterno, sino que deriva su existencia del verdadero Dios, que hizo todas las cosas de la nada. Por lo tanto, Él ha determinado que todo lo que existe es bueno. Acordémonos que el catecismo no está tratando de dar una defensa de
o una demostración de por qué sí hay un Dios y no hay nada, ¿no? O sea, no se está preocupando por demostrarnos que sí hay un Dios. Al contrario, la Escritura, y resumiendo en el Catecismo, declara hay un Dios. Y esto lo tenemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Él, de quien todas las cosas proceden, Él creó todo de la nada. Y aquí es algo interesante porque vamos a ver que la creación no solamente tiene que ver o puede considerarse como una doctrina más aislada y fuera de un sistema o de un contexto. No. Lo que nosotros creamos acerca de la creación va a repercutir en todo lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Que la creación es un punto de partida. Lo que nosotros creamos acerca de la creación es un punto de partida para interpretar toda la realidad. ¿Por qué? Es curioso que pareciera ser que en nuestro tiempo algunos pensarán, ya estamos demasiado evolucionados para creer en algo o ser religiosos. No, el testimonio universal en todos lados, en cualquier país, en cualquier región, en cualquier lugar, tiene que ver con que el hombre es un ser religioso. El hombre adora a algo, lo que sea. Entonces, curiosamente, en el principio de la civilización, los historiadores han dicho, ya de alguna forma, dado testimonio, que en los primeros pueblos, y pues específicamente en Mesopotamia, solamente había dos razones para explicar el por qué hay algo y no hay nada. ¿Por qué hay algo? Y solamente hay dos razones, explicaciones viables, y vemos que esto es desde el principio de la humanidad. Y las dos son, primeramente, o la materia es eterna, de la cual proceden los dioses, de los cuales proceden las cosas, o hay un Dios creador de todo. Curioso. Pareciera ser que a 2000 años decimos, ¿eso qué? ¿No? Ya estamos demasiado evolucionados. Los antiguos solamente consideraban dos formas viables de explicar el por qué hay algo. Y curiosamente tiene que ver con que o la materia es eterna o hay un Dios creador de todo. Entonces, para nosotros en pleno siglo XXI tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque muchos han dicho que todo ha sido un proceso evolutivo, ha pasado a través de millones de años y no tiene un fin único, un propósito. La creación simplemente es por causa del azar, por pura casualidad. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad, esa forma de interpretar la realidad, ¿qué va a suceder? ¿Cómo podríamos justificar, por ejemplo, la dignidad del hombre, la dignidad de la mujer, la dignidad de la humanidad? ¿Cómo podemos nosotros de alguna forma darle el sentido específico de por qué dar juicios morales ante tal o cual situación? Si al final del día somos simplemente un accidente, no existe como tal. También es una forma sencilla de decir, pues no soy responsable. Claro, si soy un efecto, si soy una consecuencia de una situación al azar, pues realmente lo que hago o deje de hacer no tiene ninguna importancia. En esa forma de ver la existencia, en esa forma de ver e interpretar la realidad. Pero ¿qué sucede cuando voy de este lado? ¿Qué sucede cuando a través de la escritura y que a manera de revelación general en la naturaleza veo hay algo más grande que yo? Y en la escritura me revela que es Dios, el Dios único, vivo y verdadero, el Dios trino que ha creado todo desde antes de la fundación del mundo. Él determinó que habría algo en vez de la nada, porque Él es el único cual subsiste por sí mismo, existe por sí mismo, del cual todo deriva. Por lo tanto, si he sido creado imagen de Dios, que lo veremos la próxima vez, si hay algo en vez de la nada, por lo tanto tiene un propósito, tiene una razón de ser.
Por lo tanto, lo que yo haga o deje de ser tiene una consecuencia. Entonces sí vemos cómo nada más, no es nada más una situación aleatoria, sino que realmente son los lentes a los cuales, o a partir de los cuales interpreto toda la realidad. Y por último, si realmente no hay nada, si realmente somos un accidente, al final del día no hay un juez, no he de entregar cuentas, no tiene ninguna consecuencia lo que haga. Y esto a algunos les da alguna sensación de alivio, pero al final del día, ¿es o no es? No pueden ser las dos al mismo tiempo, ¿verdad? No pueden ser. O es una o es la otra. Y esa es la situación que a lo mejor para el no creyente puede llevarlo a la reflexión. Claro, y debería de llevarlo a la reflexión. ¿Qué pasa con el no creyente al considerar de, puede ser que sí sea, cabe la posibilidad? Cabe la posibilidad. Claro que para el creyente, por la operación del Espíritu Santo, confirma en nuestro corazón que es verdad por medio de su palabra. Lo crea o no lo crea, es. Pero para la reflexión del no creyente, considerar que no solamente somos materia, que no solamente somos un accidente, que evolucionamos a partir de una sola célula y que al azar se unieron para formar todo lo complejo que vemos en el universo, sino que realmente hay un creador detrás de ello, con un propósito. Él sí tiene un propósito y por ende, como derivamos todo de él, no derivamos lo que es su naturaleza divina, sino que imitamos de manera analógica, hacemos o podemos hacer ciertas cosas que él hace. Nosotros podemos diseñar, podemos crear, podemos de alguna forma autodeterminarnos, tenemos voluntad, podemos gobernar, podemos hacer muchas cosas, pero siempre teniendo en cuenta que viene de un punto, viene de una causa. Y esa causa es Dios, el Dios Trino. Y Él ha decidido crear todo de la nada. Él, por el poder de su palabra, creó todo. Por lo tanto, tenemos que de alguna forma, como creyentes, la primera reacción que tenemos es que de adoración. De adoración. Adoramos al Dios único, vivo y verdadero, el cual en un instante creó las cosas. En un instante fue la luz. También tenemos en la Escritura que es el único que detuvo el mar, que detuvo la tempestad. Es el único que nos ha dado vida. Y en Cristo Jesús, vida eterna. Pero también podemos tener tranquilidad de saber que el Todopoderoso, el Creador, tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado por su iglesia. Y para el no creyente, es esa la reflexión. ¿Qué pasa si al final del día, porque la Escritura dice que sabe el no creyente que existe un Dios? Lo niega. Pero ¿cómo puedes negar algo que no existe? Lo niegas porque sabes que existe. Por lo tanto, lo rechazas. Entonces dice la Escritura que no hay excusa. No hay excusa para reconocer que hay un Dios. Esa es la reflexión, esa es la invitación. Reflexiona sobre eso. ¿Qué pasa si al final del día es verdad? Tú dices que no. Pero ¿qué pasa si al final del día es? ¿Qué pasa si al final del día todos seremos medidos conforme a la ley de Dios? ¿Resumida en qué? En los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa si al final del día realmente entregaremos cuentas? Pero ¿qué pasa si al final del día sí hay un solo camino al Padre? Sí hay una forma de salvación y es por medio de Cristo Jesús. Y lo único que nos pide es fe, creer en Él. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podemos traer delante de Él, nada. No hay ningún mérito que podamos nosotros presentar, nada, sino simplemente recibir, creer, confiar en el único camino al Padre, Cristo Jesús. Entonces, qué maravilloso que desde antes de la fundación del mundo, en ese plan perfecto, la Trinidad
entraría en acción, crearía todas las cosas para su propia gloria. Y nosotros estamos incluidos en ese hermoso plan, en esa hermosa creación, que en la próxima sección hablaremos acerca de cómo fue creado el hombre. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Alabado sea mi Padre, todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, bendito Señor, a ti sea la honra y la gloria. Que para nosotros los creyentes que por gracia somos salvos, no por nada que nosotros traemos a la mesa, no nos creemos más que nadie, porque tú en tu palabra a todos nos has puesto bajo la ley. Pero Padre, por gracia hemos sido salvados, solamente por tu sola gracia. Y gracias por ello, porque te honramos y te glorificamos, oh Señor. Y al que no cree, Padre, hoy, dice tu palabra, hoy es el día de salvación. Porque hay un creador de todo, a un juez al cual tendremos que dar cuentas un día. Un juez el cual nos dirá, ¿qué hiciste? ¿Dónde te encuentras? Que así como llamó a Adán en el jardín del Edén, ¿dónde estás? Así nos llama. Y así nos llamará. Padre, te pido por ellos que han de escuchar. Que tú, por medio de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, transformes su corazón, Padre, y lleguen al conocimiento de tu gracia, al conocimiento de tu Evangelio y crean en Cristo Jesús para salvación. Porque todo, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.